cordial saludo para cada uno de ustedes. Una vez nos volvemos a encontrar y vamos a estudiar el mensaje de la palabra en este día. Continuamos con la serie una mente renovada y transformada por el Evangelio de Jesucristo. El tema es ¿cómo podemos renovar y transformar nuestra mente? Parte 2. Así es que leo yo del libro de Romanos capítulo 12 versículos 1 y 2 de la Biblia de las Américas, este pasaje que dice así: por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Vayamos a Dios en oración. Padre, nuevamente estamos aquí pidiéndote que nos ayudes en este peregrinaje que tenemos durante el tiempo que vivimos en este mundo como cristianos. Te pido que abras nuestra mente, nuestro entendimiento. Padre, nosotros no somos de este mundo, somos peregrinos. Ayúdanos a vernos de esa manera. Te pido por aquellos que escuchan este mensaje y que aún no han hecho un compromiso con Jesucristo, que abras también sus mentes. Te amamos, te honramos, te glorificamos. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Bueno, este tema es un tema muy importante porque nos habla de cómo una persona que ha venido a conocer al Señor Jesucristo debe de cambiar su cosmovisión, la manera en que percibe al mundo ahora que ha venido al Señor Jesucristo. Y como dije anteriormente, hay una batalla, siempre va a haber conflicto para que nosotros vivamos la vida como Dios quiere. Así es que por eso este pasaje es un pasaje muy importante y nos va a ayudar a continuar estudiando cómo renovar y transformar nuestra mente. Dice el pasaje que no nos adaptemos, no nos amoldemos, no nos conformemos a este mundo, sino que nos renovemos, seamos cambiados en nuestra manera de pensar y de comportarnos. Recuerde pues que el creyente ya no debe de dejarse llevar por los criterios de este mundo y de la manera en que las personas ven, ¿verdad?, al cristianismo. Ahora nosotros somos diferentes. Fíjese que debemos de empezar a experimentar esa vida de transformación en la manera de pensar y la manera de actuar y ser más sensibles a los principios de la palabra de Dios. O sea que recuerde, cuando hablamos de este mundo, se refiere a esas filosofías y valores que el mundo tiene y que excluyen a Dios. O sea, que eso obviamente es una manera diferente que el cristiano tiene con aquel que no es cristiano. O sea, fíjese, hay un gobierno que es secular, una educación que es secular, una ideología diferente. Por ejemplo, hoy tenemos la ideología de los géneros. Tenemos el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Tenemos la evolución. Tenemos el aborto. Tenemos la legalización de la marihuana. El vivir dos personas, un hombre y una mujer, en unión libre. Y todo tipo de actividades que el mundo ve de una manera diferente que el cristiano. Y lo más importante de esto es que va en contra de lo que la palabra de Dios nos dice y en contra de la voluntad de Dios. Así es que recuerde pues que el cristiano vive ahora en un mundo que ha sido afectado por el pecado. Y este mundo, ¿verdad?, va en contra de las leyes que Dios ha establecido, morales, y de su palabra de Dios, y tristemente es controlado por Satanás. Usted puede encontrar muchos pasajes en Lucas 4:6. Satanás, tentando al Señor Jesucristo, le ofrece todos los reinos del mundo y le dice: yo te lo doy a ti
¿verdad? Porque a mí me ha sido entregado y yo lo doy a quien yo quiero. En el libro de Segunda de Corintios, el capítulo 4, versículos 4, 6, nos dice que Satanás ha cegado con una venda, ¿verdad?, los ojos espirituales de este mundo para que no puedan percibir las verdades del Evangelio de Jesucristo. Y esa siempre es mi invitación, que todos aquellos que aún no han tenido esa relación con el Señor Jesucristo puedan venir y entregar sus vidas al Señor Jesucristo. Bueno, entonces recuerde pues, hoy vivimos tiempos difíciles, siempre han sido tiempos difíciles, pero hoy, ¿verdad?, vivimos en un mundo que se llama postmoderno, donde ahora, decía yo en el estudio anterior, los valores absolutos han cambiado y ahora son relativistas, conforme, ¿verdad?, funcionan, y si no funcionan en la manera en que yo quiero, los desechamos. Y los valores absolutos hoy son vistos como algo que ya no encaja en la cultura. Ahora, la pregunta es, ¿podemos desarrollar convicciones dentro de un mundo en el cual se desprecia la moral y lo bueno? ¿Cuál es el reto que tenemos los cristianos ante un mundo que es cada vez más opuesto a Dios? ¿Puede el cristiano ser de ejemplo y contrarrestar la maldad que crece en este mundo? Todo eso, la respuesta es sí. Pero si queremos, obviamente, ser transformados y cambiados en nuestra manera de pensar, tenemos que apegarnos a los principios de la palabra de Dios. Bueno, definamos la palabra mundo, ¿verdad? El mundo es la filosofía y científicamente es la tierra y el conjunto de las cosas creadas que existen, sea que usted crea por medio de Dios o como vino a ser formado. Ahora, como cristianos sabemos que este mundo fue formado por Dios, pero entonces el mundo es filosóficamente y científicamente la tierra y el conjunto de todas las cosas que nosotros podemos ver, palpar. Bueno, sin embargo, en el campo de la teología, es el sistema que se opone de una forma persistente y sistemática al reino de Dios. Por eso es que se nos insta a no amar al mundo ni lo que hay en este mundo. Ahora, esto puede parecernos, ¿verdad?, un poco extremo. ¿Por qué? Bueno, la pregunta sería, ¿debemos de huir de este mundo? Muchas personas, muchos individuos a través de los siglos han tratado de separarse de la comunidad de donde viven porque piensan, ¿verdad?, que la palabra nos dice que no debemos de estar atados a este mundo. Pero tenemos que investigar qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí, ¿verdad? No debemos la palabra de Dios no nos enseña que debemos de vivir en comunidades recluidas y apartarnos. No, Cristo dejó al cristiano en este mundo para que fuésemos sal y luz. En Mateo 5, 13 al 16 se lo dice, vosotros sois la sal del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, fíjese que hemos sido puestos, la iglesia, el cristiano, vive en este mundo para ser de bendición, para afectar a su comunidad. Entonces no podemos retraernos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que usted y yo entonces debemos de responder al mundo? Porque hay gente que me ha preguntado, entonces es mala la televisión, tenemos que tirarla, es malo el teléfono, es malo el tablet, es malo tener un radio, es malo. Recuerden, ninguno de esos objetos en sí mismo es malo. Los programas que yo veo en la televisión que no van de acuerdo a la moral, eso es lo que lo hace malo. Pero el ver televisión, el ver un programa, no hace necesariamente malo, ¿verdad?, a la televisión. Es que tenemos que tener cuidado. O sea que la cultura, pues, entonces, nos ha afectado y nos sigue afectando. Y ahí es donde cada uno de nosotros debemos de buscar vivir conforme a la palabra de Dios. Entonces, fíjese que hay un pasaje que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 17, versículos 15
al 17. Leo yo en Juan 17, versículos del 15 al 17, que dice así. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, fíjese que el Señor Jesucristo en su oración al Padre está pidiéndole pues que nos proteja de la influencia del mundo. Entonces, punto número 1, ¿verdad? Fíjese que tenemos que reconocer que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, recuerde, hay varias realidades. Primeramente, tenemos que aceptar que vivimos en un mundo caído que se opone a Dios. O sea, desde que Adán y Eva pecaron en este mundo, las cosas han sido cambiadas. Este mundo ya no funciona conforme al propósito original de Dios, sino que ha sido transformado, ha sido pervertido, hay maldad y Satanás, ¿verdad? Es quien incita a los hombres a rebelarse a la voluntad de Dios. Entonces, esa es una realidad. Y decía yo, otra realidad es que el mundo es controlado por Satanás y su influencia en hacer lo malo. Satanás odia a Dios y todo lo de Dios, y como consecuencia, como somos hijos de Dios, él va a odiarnos y va a estar en contra de nosotros. Fíjese que el mundo, el sistema que decía yo, no busca honrar a Dios. Ahora, el sistema, las personas y los sistemas que han sido desarrollados por las personas no buscan honrar a Dios, sino los placeres temporales que apelan a nuestra naturaleza caída. Entonces, fíjese que es importante que nosotros podamos percibir ciertas cosas. O sea que el mundo usualmente se concentra en tres cosas. O sea, el mundo ofrece fama, el mundo ofrece poder y el mundo ofrece dinero o posesiones. Esas son tres cosas que el mundo, ¿verdad?, tiene atracción hacia el ser humano. Ahora, dice, porque todo lo que hay en el mundo. ¿A qué se refiere cuando dice aquí todo lo que hay en el mundo? Ahora, obviamente no se refiere a toda la creación de Dios y que las almas de los hombres le pertenecen a Satanás, todas las almas. No, lo que está hablando aquí es que estas almas están bajo un control temporal de Satanás y él puede ejercer influencia en los hombres y su fin eterno. Ese es el problema, que una persona es influenciada por Satanás, pero eso va a determinar su futuro eterno. Entonces tenemos que tener cuidado cómo es que nosotros, ¿verdad?, reaccionamos ante las leyes morales, a lo que Dios nos quiere. O sea que, fíjese que Juan aquí nos está tratando de decir que el mundo al que él se refiere son los sistemas de gobiernos, las sociedades, las filosofías, las ideologías. O sea, que mucho de lo que ofrece el mundo puede parecernos atractivo e interesante, pero eso es que un engaño. O sea, que la realidad que está detrás de lo que el mundo nos provee, de lo que el mundo nos quiere ofrecer, es algo totalmente diferente. Es una verdad que es tergiversada y que es peligrosa, es ruinosa, es malvada. ¿Por qué? Porque Satanás está detrás de ello. O sea, todo sistema, fíjese, que hace a un lado a Dios, tristemente es verdad de muerte. Dice en el libro de Proverbios 14:12, dice, hay camino que al hombre le parece recto, derecho, pero su fin es final de muerte. O sea, su propósito
no es honrar y glorificar a Dios, y como consecuencia trae separación de Dios. O sea que eso es algo que nosotros tenemos que entender. Y eso fue lo que pasó en el jardín de Edén. En Génesis 3, 4 y 5 leo yo: y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues sabe Dios que el día en que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Fíjese cómo entonces el Dios de este mundo, Satanás, usa lo material, el poder, la fama, la fortuna para afectar nuestra relación con Dios y la manera en que vemos este mundo, y nos separa para que nosotros no podamos acercarnos a Dios. Y ahí es que uno como cristiano, por eso tiene que dejar y ser transformado. O sea, los valores que aprendimos del mundo ahora tienen que ser cambiados. Ahora fíjese que, punto número 2. El mundo tiene su atracción por medio de nuestra carnalidad. Y cuando digo nuestra carnalidad, estoy hablando de esa naturaleza pecadora que está en nosotros y que es incitada, ¿verdad?, a responder de una forma incorrecta. En Primera de Juan 2, 15, 16 leo, dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Fíjese que aquí entonces el apóstol Juan está hablándonos de 3 cosas importantes para que el creyente entienda y que tenga cuidado. Porque si no nosotros ponemos atención, podemos caer en el error, fíjese, de vivir apegados al mundo, amar a este mundo, y no vamos a poder honrar y glorificar a Dios. Primeramente dice: no amen las cosas del mundo, y si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice: porque todo lo que el mundo, lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, primeramente, la concupiscencia o la atracción, la pasión. O sea, cuando está hablando de la concupiscencia, es la atracción natural que el ser humano tiene a las cosas de este mundo, o de la carne, o de la naturaleza pecadora. Esto se puede también llamar lo que llamamos la lujuria o la pasión de la carne. Ahora, cuando hablamos de la carne, obviamente estamos hablando de la naturaleza pecadora, pero también estamos hablando del cuerpo. O sea, la carne es la parte física en la cual contiene el alma y el espíritu del ser humano. Y cuando hablamos también de la carne, este cuerpo manifiesta o tiene contacto con el mundo físico a través del sentir, del tocar, de gustar, de oler, de oír y del ver. Y esto, fíjese, eso trabaja con nuestro espíritu, trabaja con nuestra manera en la cual nosotros percibimos a este mundo. Y si estamos inclinados a lo carnal, si estamos inclinados a hacer lo que es de acuerdo a mi naturaleza pecadora, pues obviamente que no vamos a poder nosotros honrar y glorificar a Dios como Él quiere. Entonces, fíjese que todos nosotros vamos a tener deseos, vamos a tener, ¿verdad?, en cuenta ciertos deseos y ciertos instintos que no son malos, no están mal, pero un hombre, fíjese, debe de tener, claro, deseos e instintos para vivir una vida normal. ¿Qué quiere decir esto? Todos tenemos el instinto de ser protegidos, el instinto de comer, de ser alimentados, de tener un techo. Todo eso está bien, no hay ningún problema. Pero fíjese, el problema es cuando nuestra naturaleza pecadora nos gobierna y nos controla. Y por ejemplo, el querer tener una casa, el tener, ¿verdad?, un lugar donde habitar, se hace una
cosa, ¿verdad?, que ahora se vuelve primordial y pongo por encima a mi casa, a mis posesiones, de mi relación con Dios, de tal manera que mi casa se vuelve una prioridad y hago un lado a Dios. Ese es el peligro, ¿me entiende? Por eso tenemos que tener cuidado y tener control de los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque la carne, fíjese, la naturaleza pecadora, si no tiene control propio, si no aprendemos a tener control propio, la carne, el apetito carnal empieza a querer desear y codiciar y querer tener más y más y más. Y ahí es cuando, fíjese, nuestra naturaleza pecadora nos empieza a controlar y como consecuencia de ello, ¿verdad?, actuamos carnalmente. Oye, déjeme darle algo. Cuando la naturaleza pecadora, ¿verdad?, se opone y quiere hacer algo, desea hacer algo indebido, prohibido por Dios. Y el ejemplo que yo le doy es el sexo, ¿verdad? Dios nos hizo seres sexuales y para poder reproducirnos y poder encontrar, ¿verdad?, satisfacción y gusto. Ahora, entonces el sexo no es incorrecto y no es malo. Pero dentro de los parámetros que Dios nos dio, ese sexo para reproducirnos y para tener placer fue dado para que sea hecho que dentro del matrimonio. Entonces fíjese que cuando nosotros no lo hacemos de esa manera, entonces nos volvemos adúlteros, nos volvemos fornicarios, la pasión, ¿verdad?, nos controla y empezamos a desear a una mujer, empezamos a buscar lugares, sitios pornográficos, o sea, cosas que están incorrectas. Y fíjese que eso es lo que nos está hablando de esa pasión de la concupiscencia de la carne. Otro ejemplo es, ¿verdad?, una porción normal de comida no está mal. Tenemos que alimentar nuestros cuerpos. Tenemos, ¿verdad?, que nosotros obviamente sobrevivir. Entonces, comer no está mal. El problema es cuando queremos comer y comer y comer y eso se torna ¿en qué? En una glotonería. Fíjese, la carne entonces desea y desea, consume. Y esto nos lleva entonces, fíjense, a que nosotros no tengamos control propio y se convierte en un libertinaje. Entonces, tenemos que tener en cuenta. Los antiguos, en Roma, en Grecia, los antiguos tenían una palabra que usaban el bacanal. El bacanal es usado en algunas culturas y la palabra bacanal, ¿verdad?, es una fiesta, es una fiesta en la cual en aquellos tiempos, en los tiempos de Grecia, de Roma, se invocaba al dios Baco, el dios del vino. Y en estas fiestas pues había orgías, había cosas incorrectas y se daba rienda suelta a la carne a través de la comida, a través del sexo, a través de la vista, de todas esas cosas. Y ahora en nuestra cultura, en algunas culturas se usa esa palabra, vamos al bacanal, o sea, vámonos a la fiesta, a darle vuelo suelto, nosotros decimos en México darle vuelo a la hilacha, o sea, hacer lo que nuestra cuerpo, nuestro apetito sexual, nuestros ojos, nuestros deseos de la carne, ¿verdad?, a darle rienda suelta. Y eso obviamente es algo que el cristiano debe de aprender y debe de cambiar. Fíjense que por eso nosotros nos hacemos esa pregunta. O sea, los alimentos son importantes para mantener nuestro cuerpo vivo, sí. Pero recuerde, cuando nosotros nos volvemos esclavos de la comida y consumimos y comemos, ¿verdad?, ya no es nada más para comer y mantenernos con vida, sino que esto ya se convierte, como dije yo, en una glotonería. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿comemos para vivir o vivimos para comer? O sea que fíjese, es lo que se dice que el deseo se convierte en lujuria. O sea, nos controla.
Y nos empezamos nosotros, mis hermanos, a darle rienda suelta a nuestra carne, tanto la naturaleza pecadora como nuestros miembros, y hacemos cosas que son incorrectos. Ahora, fíjese lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 5, 19, 21. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. La naturaleza pecadora son inmoralidad, impurezas, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto que, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces el cristiano ya no puede vivir conforme a la manera antigua que tenía de vivir. No, ahora usamos la palabra de Dios. Dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, o sea, dominados por el Espíritu de Dios. Y vamos a tener luchas, y vamos a tener, mis hermanos, a veces ese deseo, ¿verdad?, de sacar nuestros instintos carnales. Pero ahí es donde dependemos de la gracia de Jesucristo, dependemos del Espíritu Santo, del poder de la palabra de Dios, de la oración, de la comunión de los unos con los otros. Dice que también nos habla de la concupiscencia de los ojos. O sea, la concupiscencia de los ojos tiene que ver con la vista. Querer ver, ¿verdad? Que el desear aquellas cosas que se ven. Ahora, no es malo, como dije, el desear tener lo que vemos. Ver y desear es normal. Pero fíjese, cuando nos controla ese deseo de las cosas que vemos, o sea, cuando vemos y deseamos lo que Dios nos prohíbe directamente. Cuando vemos y deseamos para llevar a cabo y darle rienda a nuestras lujurias y a nuestras pasiones. Entonces, fíjese que muchas veces los pecados de los ojos, ¿verdad? Es, mis hermanos, cuando nosotros, ¿verdad?, le damos rienda suelta a nuestra vista y nos gozamos en aquello que sabemos que es incorrecto. Y una de las cosas más comunes, ¿verdad?, es el deleite sexual. En Mateo 5:28 dijo el Señor Jesucristo, yo os digo que todo el que mire una mujer para codiciarla en su corazón, ya cometió adulterio con ella en su corazón. O sea, fíjese que ahí está hablándonos de esa lujuria, de esa pasión que existe, ¿verdad? De una persona que ve a otra persona del sexo opuesto y es controlado por una pasión lujuriosa. Entonces, eso es el problema. Y la otra, cuando dice la soberbia o la vanagloria de la vida. O sea que, primeramente, el orgullo, ¿verdad? O nos está hablando del egocentrismo. Una persona que se centra en sí mismo y que quiere que la gente la observe, quiere, ¿verdad?, que la gente la alabe. Es una persona cuya mente y pensamientos están principalmente puestos en sí mismos. Una persona que desea ser reconocida y ser admirada por aquellos que están a su alrededor. Eso es lo que llamamos la fama. Y la gente busca la fama porque le gusta que lo admiren. Hace muchos años veía yo un programa en la televisión y este artista lo expresó él y dijo, una de las razones o la razón principal por la cual a mí me gusta venir y cantar y hacer mi show, dice, es porque la gente me aplaude, la gente me admira y eso me levanta y me hace sentir como un dios o una diosa. Imagínense, tenemos que tener cuidado. El orgullo de la vida es la autosuficiencia. Una persona que está centrada en sí misma y que piensa que todo lo tiene bajo control. Piensa que no necesita de nadie. Piensa que aún no quiere saber de Dios.
Está endiosado, fíjese, consigo mismo. El ego, ¿verdad? La soberbia lo tiene controlado. Tristemente, eso también es lo que nos dice, ¿verdad? La vanagloria, la soberbia de esta vida. Es algo triste. Entonces, fíjese que nosotros tenemos que entender, pues, que para ser transformados, hermanos, tenemos que morir a nosotros mismos. Vamos a recordar, fíjese, que antes de venir a Cristo vivíamos conforme a la manera en que el mundo, ¿verdad?, hacía sus negocios, la manera en que la gente pensaba. Mire, por ejemplo, yo, si iba a comprar algún artículo y daba un billete y veía que si me daban el cambio de más, yo me quedaba calladito y decía, ay, bueno, esto es su culpa, menso o lo que fuera, ¿no? Fíjese cómo había que aprovechar, había que sacar ganancia, lo que fuera. Pero cuando uno viene al Señor Jesucristo, ya no podemos tener esa mentalidad. Ahora, fíjese, se nos da eso, lo observamos y decimos, mire, usted me dio cambio de más y se arregla la situación. O sea, que nosotros tenemos una mentalidad diferente. Aún, fíjese, en la manera ahora que manejamos nuestros negocios. Tenemos que aprender a ser honrados en nuestros negocios. Tenemos que aprender a ser hombres y mujeres que cumplimos con nuestra palabra. ¿Se acuerda cuando estudiamos el Salmo número 15? Dice, el que aún hablando en contra suya no cambia. Fíjese que a veces decimos, hablamos y decimos, esta es mi palabra. Y cuando llega el momento de nosotros, ¿verdad?, actuar conforme a lo que dijimos, nos echamos para atrás. Hermanos, tenemos que ser transformados. Los principios, los ideales que heredamos del mundo son muy contrarios a lo que la palabra de Dios nos enseña. En el matrimonio, con los hijos, en las relaciones con nuestros amigos, con nuestros vecinos. O sea, debemos de ser conocidos por personas que tienen una mentalidad diferente. El hombre, el cristiano, que ha nacido de nuevo, entiende y sabe que él ya no vive conforme a los rudimentos, conforme a la filosofía de este mundo. Tiene ahora que ir en contra de la corriente. No podemos dejarnos llevar por lo que el mundo piensa. Tenemos que ir en contra, ahora obviamente en contra de lo que está incorrecto, porque en el mundo no todo, como dije yo antes, en la cultura, en el mundo no todo es malo, obviamente, pero fíjese que hay muchas cosas que hoy se aceptan en el mundo que son contrarias a la palabra de Dios y el cristiano debe de expresar y debe de vivir de una manera diferente. En conclusión, leo en 1 de Pedro 2:11, dice, amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Y en Mateo 6:33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea que, recuerde, existe una guerra. Hay una guerra constante entre el hombre espiritual y el hombre dominado por la carne. Entonces, si nosotros nos dejamos dominar por la naturaleza pecadora, la carne, no vamos a poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Y es imperante que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios. Que cada uno de nosotros aprendamos a morir día a día. Y entreguemos a nuestro Dios. ¿Se acuerda lo que dice Romanos 1? Dice que ahora sacrifiquemos nuestros cuerpos. Un sacrificio vivo, santo, agradable. Ese es nuestro servicio, nuestro culto racional. O sea, Dios quiere que usted y yo voluntariamente vivamos conforme a su voluntad y le honremos y le glorifiquemos.
Con eso en mente, pues, yo le hago esa invitación. Recuerde, si usted aún no ha recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, recuerde, el mundo tiene su poder. Satanás controla este mundo. Pero si usted entrega su vida, ¿verdad? Él no tiene el poder para tener control y ahora usted va a ser controlado por el Espíritu. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor, te damos en este día. Nosotros vivimos, sí, en un mundo, Señor, pero este mundo, obviamente, Padre, es temporal. Vamos pasando, somos peregrinos. Ayúdanos a tener discernimiento y sabiduría para seguir adelante, para honrarte y glorificarte los días que tú nos des. Te amamos, te honramos. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Gracias por escuchar este mensaje. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.